Bueno, en este video vamos a ver otro ejemplo de cálculo de potencia eléctrica usando las dos fórmulas que vimos en el video anterior. Potencia igual tensión por intensidad de corriente o potencia igual intensidad de corriente al cuadrado por resistencia. Dejamos las fórmulas acá a modo de ayuda y vemos también que dejamos ahí anotada la fórmula de la ley de Ohm que siempre nos resulta útil. El ejercicio pide que calculemos la intensidad de corriente para una potencia de 1600 watts y una tensión de 220 volts. Podemos considerar que una potencia de 1600 watts es un valor bastante común para lo que es estufas eléctricas, por ejemplo, y 220 volts es la tensión de red que tenemos. Así que este sería un ejercicio con bastante relación a un caso de la realidad. En principio nos piden que calculemos la intensidad de corriente, por lo cual nos podemos valer de la fórmula P igual B por I. Lo que podríamos hacer es el método que planteamos con anterioridad, que es colocar todas las fórmulas que tenemos y ver con cuáles podemos trabajar. Vamos a hacer eso mejor para que se pueda ver. P igual B por I, P igual I cuadrado por R, e I igual B sobre R, que es la fórmula de la ley de Ohm. Nosotros tenemos potencia y tensión como datos. Acá no tenemos la intensidad de corriente y no tenemos la resistencia. Acá no tenemos la intensidad de corriente y no tenemos la resistencia. Acá tenemos solamente como incógnita la intensidad de corriente. Por lo cual con esta fórmula podríamos iniciar la resolución del ejercicio. Lo que tenemos que hacer es despejar la intensidad de corriente y eso lo hacemos pasando la tensión para el otro lado, dividiendo porque está multiplicando. Nos quedaría P sobre B igual a I. Luego la doy vuelta, para el caso es lo mismo y me simplifica la visualización de la ecuación. Intensidad de corriente igual potencia 1600 watts dividido la tensión, que es 220 volts. Esa cuenta nos da 7,27 periódico. Lo vamos a dejar a los fines de este ejercicio en 7,27 y la intensidad de corriente debemos recordar que la medimos en amperes. Por lo tanto, intensidad de corriente igual 7,27 amperes. Ya calculamos la intensidad de corriente. Vamos a dejar lugar acá. Y ahora lo que podemos hacer es calcular la resistencia, que es lo que nos piden. ¿Con qué fórmula lo podríamos calcular? Con cualquiera de las dos. En esta podríamos pasar I cuadrado dividiendo y nos quedaría R, y en esta podríamos pasar la R multiplicando e I dividiendo y nos quedaría B sobre I. Lo vamos a resolver por los dos caminos para que se vea que arribamos al mismo resultado. En este caso dijimos entonces que la resistencia es la potencia dividido I cuadrado, que lo pasamos desde el otro lado que estamos multiplicando, dividiendo. Resistencia igual potencia 1600 watts dividido I cuadrado, que es un valor que calculamos, 7,27 amperes, todo elevado al cuadrado. Acordémonos que el cuadrado se aplica tanto al número como a la unidad, por lo tanto la resistencia es 1600 watts dividido 7,27 al cuadrado. Esto nos da 52,85 y la unidad es amper al cuadrado. Luego el paso siguiente que nos queda es hacer esa división. 1600 dividido 52,85 igual 30,27, y recordemos que la resistencia la medimos en ohms. Si utilizáramos esta fórmula, dijimos que pasamos R multiplicando, nos queda R por I igual a B, y luego I, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, la resistencia es igual a B sobre I. Una vez que tenemos la fórmula con la variable que tenemos que calcular, que es nuestra incógnita, despejada, reemplazamos por los valores.
resistencia igual, la tensión era un dato original del ejercicio, 220 volts, dividido la intensidad de corriente, que era 7,27 amperes, que es uno de los datos que calculamos. Luego hacemos la cuenta matemática, 220 dividido 7,27 y nos da 30,26. Recordemos que la resistencia la medíamos en ohms. Y claramente los dos valores tienen una diferencia de una centésima. Esa centésima es por el redondeo del número periódico que nos había dado acá. En ambos casos, el resultado del que arribamos es prácticamente el mismo.